Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica, febril, aguda, de origen entérico, que es secundaria a la infección por Salmonella typhi, aunque ocasionalmente puede ser originada por Salmonella paratyphiae, por la Salmonella schüttmuelleri o por la Salmonella hirschfeldi, que antes era llamada también Salmonella paratyphiae. Afecta únicamente al ser humano y cursa habitualmente con una afectación sistémica y en ocasiones puede originar complicaciones graves como son la perforación intestinal y el sangrado tubo digestivo. Eh, con respecto a la patogenia, la tifoidea comienza cuando la persona ingiere alimentos o bebe agua contaminada em, con heces de humanos portadores o enfermos, o bien por el manejo inadecuado de la bacteria en un laboratorio. Se requiere una dosis mínima infectante de entre 10 a la 3 y 10 a las 5 bacterias, pero en los sujetos clorhídricos o que ingieren antiácidos se facilita el inicio de la colonización entérica. Evidentemente, la insalubridad ambiental y la falta de hábitos higiénicos son los principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. La bacteria invade la mucosa del ileum terminal a través de las células M, especializadas en el muestreo antigénico y capaces de inducir la internalización, o bien invaden los enterocitos. Se adhieren también sobre la mucosa usando una proteína receptora que es un proceso regulado por unos genes bacterianos 5860, el IPS1, y de esta manera induce la formación de proteínas secretadas capaces de generar la polimerización de la actina y producir cierto movimiento del citoesqueleto y de la membrana del enterocito, y este fenómeno propicia justamente la internalización bacteriana. La salmonela invade la mucosa dando lugar a la infiltración de los leucocitos de la sangre periférica hacia la lámina propia. El lipopolisacárido de la pared celular induce la liberación de citocinas diversas y activa la transcripción en los linfocitos. Los macrófagos fagocitan la salmonela pero sufren apoptosis mediada por la caspasa 1, que es una enzima inducida por la propia bacteria. Estas se multiplican en el tejido linfoide intestinal y los ganglios linfáticos del mesenterio, y de este modo inducen la hiperplasia y agrandamiento de las placas de Peyer que se llega a observar en los cortes histológicos en estos pacientes. Se produce también adenomegalias periféricas con necrosis y hemorragias focales. La bacteremia que sigue a todo este fenómeno va a permitir la invasión al sistema retículo endotelial y los fagocitos del hígado, ¿no? Formando unas estructuras llamados tifomas, vaso y médula ósea, y esto no ocurre en un plazo mayor de 24 horas posterior a la ingestión, ¿sí? Sobre los datos clínicos que va a generar la enfermedad, principalmente están descritos eh, la fiebre, que es mayor de 39 grados centígrados, y esta se va a presentar durante más de 72 horas. Se puede presentar cefalea, malestar general y tos seca. Otros síntomas que pueden presentarse son diarrea o constipación, vómito, dolor abdominal, un exantema macular que también se presenta en estos pacientes con fiebre tifoidea, la lengua saburral, hepatomegalia y esplenomegalia. Es recomendable investigar dirigidamente la presencia de datos clínicos de complicaciones y estos debe hacerse con especial atención en la segunda semana después de la evolución de la enfermedad. Sobre las pruebas diagnósticas que se deben realizar en estos pacientes, una de ellas es la biometría hemática. Y en esta hay que investigar la presencia de anemia, de leucopenia, de eosinopenia, trombocitopenia, porque estos pueden ser datos asociados a fiebre tifoidea.
Ante la presencia de anemia aguda, tenemos que buscar dirigidamente complicaciones como sangrado o como la perforación intestinal justamente. Hay otras pruebas llamadas reacciones febriles que la recomendación, por ejemplo, en las guías de práctica clínica mexicanas son a partir de la segunda semana de evolución de la enfermedad y se considera positiva cuando los títulos de los anticuerpos OIH sean mayores o igual a 1 por 160. Un resultado negativo de estas reacciones febriles no descarta la enfermedad. Y aquí muy probablemente valga la pena hacer un paréntesis para hablar un poquito sobre las reacciones febriles. Em, la búsqueda de alteraciones de forma azarosa, ¿no? Puede justificarse ante la duda de un problema de salud que clínicamente no tiene evidencias que se puedan percibir con facilidad. Y es una práctica muy frecuente en México y en Latinoamérica la solicitud de un análisis de este análisis que se llama reacciones febriles, que por su pobre utilidad específica en el diagnóstico de enfermedades que típicamente producen cuadros de fiebre muy elevados, en los países desarrollados ya no se utiliza. Pero llama la atención que en México y en Latinoamérica no solamente se continúan solicitando, sino que además se abusa de ellas sin tener una idea clara de lo que representan, así como generar un apoyo de muy poco valor diagnóstico en la determinación específica de las enfermedades febriles y por supuesto una consecuente conducta de abuso en los antibióticos que no son precisamente necesarios. Em, Son pruebas que permiten en nuestro medio sobrediagnosticar la fiebre tifoidea u otros padecimientos, porque las reacciones febriles no solamente dan lectura a un padecimiento como este, eh, no solamente nos sobrediagnostica, sino que además nos genera un uso innecesario de los antibióticos. De verdad les sorprendería lo común que es la solicitud de estos estudios y lo que en mi opinión es una muy mala interpretación de ellos. Yo la verdad es que considero que es un estudio que tiene muy poca utilidad clínica. Mi recomendación es que ante la sospecha más bien em, de fiebre tifoidea, en lugar de solicitar reacciones febriles, solicitemos algo mucho más específico, por ejemplo, como el hemocultivo, ¿no? Hay ya pruebas rápidas para detección de anticuerpos contra Salmonella tipi, los cuales no van a ser útiles sino a partir de la segunda semana de la enfermedad. Y justamente lo curioso de las reacciones febriles es eso también. Más o menos las reacciones van a volverse positivas unas 2 semanas después de que apareció la fiebre. Realmente la utilidad clínica en la primera semana, cuando sería importante hacer el diagnóstico, se pierde completamente, ¿no? Lo único que vamos a encontrar y lo que va a ocurrir es que vamos a encontrar pacientes que tienen reacciones febriles positivas por reacción cruzada a otros padecimientos, sean infecciosos o no, o reacciones febriles positivas probablemente en personas que tienen ya memoria inmunológica, dado que es una reacción que requiere la presencia de anticuerpos. El hemocultivo hay que realizarlo preferentemente durante la primera semana y el mielocultivo se utiliza en aquellos casos donde existe alta sospecha clínica de fiebre tifoidea y el reporte del resultado del hemocultivo es negativo. Suele también tener cierta utilidad para hacer el diagnóstico. Con respecto al tratamiento farmacológico, la recomendación es el uso de este es el tratamiento de primera línea, que es ciprofloxacino y cefixima. Perdón, ciprofloxacino o cefixima. Y realmente aquí en las guías de práctica clínica mexicanas viene la dosis de ciprofloxacino para niños y para adultos. Mi recomendación es que el ciprofloxacino no se utilice en niños. Hay otras opciones de tratamiento en infantes y es mayor el inconveniente de utilizar ciprofloxacino
por los efectos que puede tener antes de los 22 años, mi recomendación es que no se utilice en niños, ¿no? Yo aquí les estoy poniendo para niños y adultos, tal cual lo mencionan las guías de práctica clínica, pero yo sugiero que el Cipro sea el tratamiento de primera línea para adultos y más bien se puede utilizar un medicamento como cefixima, eh, también como tratamiento de primera línea, y este sí puede utilizarse perfectamente bien en niños y en adultos. Durante mucho tiempo se utilizó el cloranfenicol como el primer tratamiento en México. Yo creo que también debemos ir cambiando eso. Y bueno, estos son los datos de alarma que se pueden observar como datos de alarma y como complicaciones, ¿no? De fiebre tifoidea, ¿no? Una fiebre persistente después de 4 días de tratamiento antimicrobiano ambulatorio. Ese es un dato de alarma. Dolor abdominal persistente que incrementa su intensidad es otro dato de alarma. El vómito persistente también. Diarrea severa, distensión abdominal, la presencia de deshidratación, niños con fiebre de difícil control y antecedente de crisis convulsivas, niños con rechazo a la vía oral, dificultad respiratoria o la presencia de sangrado principalmente de tubo digestivo. Y las complicaciones, la más importante, la perforación intestinal, porque además aquí el tratamiento va a cambiar completamente de ser un tratamiento meramente médico, aún con los datos de alarma presentes, en este caso puede convertirse en algo que requiera tratamiento quirúrgico urgente, ¿no? Puede haber también alteraciones neurológicas, coagulación intravascular diseminada, hepatitis con insuficiencia hepática, miocarditis, síndrome urémico hemolítico y también, por supuesto, la presencia de neumonía. Con respecto a fiebre tifoidea, eso sería todo. Espero que la presentación haya sido de utilidad para ustedes. Muy buenas tardes.